Bueno, pues muy buenos días. Permítame tantito, nada más que acaben de entrar. Pues muy buenos días a todos. Días otra vez, muy buenas tardes a todos. En un momentito comenzamos. Ya saben ellos. No, porque Bueno, pues vamos a esperar a ver unos minutitos. Comenzamos. Pues muy buenos días. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Decimos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti, que eres tan bueno, quien tanto me ama, y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme a evitar las ocasiones próximas de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, miren, antes de comenzar en materia, como hoy es el segundo día que están los padrinos, quiero hacer como un poquito de hincapié en cuáles son los padrinos, cuáles son requisitos, qué se puede, qué no se puede, aunque se supone que ya todos tienen escogidos sus padrinos, pues están aquí, pero pues quiero hacer hincapié en cuál es la labor del padrino. ¿Vamos bien? Miren, Sí. esto es general, esto lo voy a tomar de una parroquia de Estados Unidos, pero realmente es lo mismo, es lo bueno de nuestra iglesia. Dice la función de los padrinos. Ante todo debemos recordar, un favor, ayúdenme a tener sus micrófonos apagados, ya si es necesario que platiquen, pues lo prenden. Dice, ante todo debemos recordar que el ser padrino o madrina de un niño no es un premio, ni una distinción, ni un honor, sino una responsabilidad de fe, para lo cual tiene que ser idóneo. No es el que me caiga bien, así, sino realmente una persona de fe. Y claro, sí puede ser escogido por el niño o por los papás, según sea el caso. Dice, para ser considerado como padrino, se tendrá que tener las siguientes condiciones necesarias: haber recibido los sacramentos de iniciación, bautismo, primera comunión, confirmación. De ser necesario, se les pedirá a los padrinos presentar constancia de haber recibido estos sacramentos. Generalmente se pide, ¿sí? De ser una persona que tiene que ser mayor de 18 años, debe ser una persona católica que practique su fe y que tenga una cercanía con la iglesia, es decir, que participe con frecuencia de la Eucaristía dominical.
debe ser una persona que dé ejemplo lo que es ser cristiano católico y que lleve una vida moral cristiana coherente. ¿Sí? Eso sabemos que no es fácil, pero pues yo creo que los que estamos aquí, pues estamos en camino de que se intenta hacer eso. Dice, deberá de haber sido elegido por quien va a recibir el sacramento o por sus padres, ¿sí? Como les digo, en algunas se les dice, no, pues lo va a escoger el niño, algunos lo escoge el papá, lo ideal es que lo escojan entre los dos, ¿sí? Lógicamente que no se le ponga al niño, pues alguien que no, pues que el niño no quiere, pero también pues alguien que pues sepan que vive de fe y todo eso. Dice, no se podrá considerar como padrino o madrina una persona que sea denominación o un grupo religioso o una persona que no practique su fe católica con frecuencia. Aquí me gustó que dice, una persona que no va a misa los domingos, que no se confiesa ni comulga con frecuencia, difícilmente podrá ser una ayuda espiritual por el camino de madurez hacia cristiana a su ahijado. Será como contar con un maestro o una persona que apenas sabe leer y escribir. ¿Sí? ¿Cuál es la función del padrino? Todos los padrinos que están presentes y los que nos van a oír después. Dice, fundamentalmente los padrinos cumplen su misión desde 4 formas. Oración. La primera ayuda que brindan a sus ahijados es la oración. Deben de rezar por ellos con frecuencia, para conseguirle la gracia necesaria para su vida cristiana. Buen ejemplo. Un padrino tiene que ser un buen ejemplo. Orientación, enseñando y acompañando y corrigiendo y aconsejando. ¿Sí? El padrino orienta, va acompañando a los padres y al que dice suplencia en ausencia de los padres, porque no estuvieran ahí o porque no se ocuparan, debe velar por la formación cristiana de los ahijados y su práctica religiosa, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es la labor del padrino. La misión de la iglesia no es condenar, sino mostrar el logro misericordioso de Cristo Jesús, el Hijo amado de Dios Padre que se hizo hombre y murió en una cruz para la salvación de todos nosotros. Por ello, dejarnos en claro que estas normas no están en condenar a las personas, más bien en una invitación a darse la oportunidad de encontrarse con Cristo Jesús. Por razones pastorales o bajo el señor del párroco, ciertos cambios en las normas, cada párroco cambia algunas cosas. Por ejemplo, aquí en la diócesis dice, hay una recomendación que no sean familiares, pero vemos que eso a veces es complicado. Entonces, esto es más o menos la función del padrino: oración, buen ejemplo, orientación y suplencia en caso de ser necesario. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No. Lógicamente, por esto, no puede ser una persona que no sea de la religión, no puede ser una persona que se lleve mal con el niño, no puede ser una persona, pues que casi no vean, de preferencia, pues que esté cercana de alguna manera, aunque sea de manera virtual, que esté cercana al niño, ¿no? O a la niña. Y lógicamente, pues los padrinos no pueden ser los mismos papás, porque pues es una labor complementaria para los papás. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bueno, No. entonces, No. de todos modos, les digo, aunque no es de la diócesis de aquí, me gustó, está bastante bien. Vayan poniendo, por favor, como siempre, los nombres del papá, mamá y el niño, y los nombres de los padrinos y el niño que están cumpliendo. ¿Sale? Yo esta lista, pues yo la guardo, se guarda ya solita automáticamente con estos inventos del hombre blanco. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia de lo que es el sacramento del perdón. A ver, ¿quién me dice qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Perdonar es cuando tú le haces algo a una persona y te disculpas. Y te disculpa, muy bien. Vamos a ir viendo entonces qué es el sacramento del perdón. A ver, dice, siempre en mis clases
parto de una experiencia humana para aterrizar lo que es la vida y la fe. Ajá. Muy bien. Dice, a perdonar solo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho. Es de Jacinto de Benavente y dice, se perdona mientras se ama. Son como dos frases del perdón. Solamente aprendemos a perdonar cuando nosotros nos sentimos perdonados. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Volteen un poquito hacia nuestro entorno, a nuestro alrededor. ¿Qué ven? Ya que voltearon hacia alrededor, cierren los ojos un poquito. Respiramos profundo y vemos en nuestro interior. Respiramos profundo y pensamos dentro de mi casa, dentro del lugar donde estoy, ¿qué me hace enojar? Que esté tirado, que no recojan, que cualquier cosa. Piensa qué te hace enojar de lo que viste. Ahora, sigue viendo a tu interior y piensa qué rencores, qué enojos guardas en tu corazón. No me lo digan, eso es en su interior. Respira profundo y piensa qué cosas no has perdonado. En muchos están los niños y los papás. Piensen si a veces se han enojado entre ustedes, qué cosas no se han perdonado. ¿Listos? Respiramos profundo. A la cuenta de 3 abrimos los ojos. 1, 2, 3. Seguramente hay algunas cosas en nuestro interior que nos hacen que nos enojemos, que nos hacen que no perdonemos, ¿sí? Esto no les voy a pedir que lo compartamos, porque pues está grabando, más bien es algo interior. Piensen qué tenemos que hacer para perdonar esas cositas que hay en mi corazón. Vamos a escuchar un canto. Vean esta imagen que les inspira y vamos a escuchar un cantito. A ver, permítanme. No sé si compartí con sonido. Perdón. Listo. Vuelve la vida, perdonar nos ilumina el alma, perdonar es amar, abrir las puertas del corazón para echar a volar el rencor, abrir las puertas del corazón para volverlo a llenar de amor. Abrir las puertas del corazón para echar a volar el rencor. Abrir las puertas del corazón para volverlo a llenar de amor. Perdonar, qué mágica palabra. Perdonar nos devuelve la vida. Perdonar nos ilumina el alma, perdonar es amar, abrir las puertas del corazón para echar a volar el rencor, abrir las puertas del corazón para volverlo a llenar de amor, abrir las puertas del corazón para echar a volar el rencor, abrir las puertas del corazón para volverlo a llenar de amor. Muy bien.
A ver, ¿alguna frase que les haya llamado la atención de esta canción? Que debemos abrir las puertas del corazón para llenarlo de amor y que así no haya rencor. Muy bien. Dice perdonar. ¿Qué más? ¿Alguna otra frase que les llamó la atención? Sí, que perdonarnos devuelve la vida. Muy bien. ¿Quién más? Perdonar con el corazón. Muy bien. Y a mí me gusta una frase. Nos ilumina el alma. Muy bien. Y nos dice esto de volverlo a llenar de amor, ¿no? A veces cuando recibimos una palabra mala, un golpe o algo, pues se nos vacía el corazón de repente de amor, aunque no queramos. Y dice, perdonar es una mágica palabra para volverlo a llenar de amor. Esta imagen, ¿qué les dice? A ver, son unas cadenas que se convierten ¿en qué? En aves, En aves, como para volar, Solo- ¿no? sí, o sea, de que ya no están atadas. De que no están atadas. A veces, Con los- libertad. muy bien, la libertad. Cuando tenemos un rencor, cuando tenemos un dolor, no lo podemos quitar así de la noche a la mañana, pero cuando me lo logro quitar, eso me ayuda a volar. ¿Sí me explico? Miren, aquí a ver, me voy a concentrar más en el sacramento, pero sí quería ver cómo esta parte humana del perdón. El perdón no sale como de la noche a la mañana y el perdón, pues me peleé con alguien, pues ya al día siguiente me perdono. Miren, los niños mientras más chiquitos sean, más fácil es perdonar. Hoy que le doy clase primero a preescolar, había dos niñitas que se enojaron, se pegaron y a los 5 minutos o 5 segundos ya están jugando otra vez como si nada pasara. Mientras más chiquitos somos, más fácil perdonar somos. Pero cuando más grandes somos, pues nos atan más estas cadenas. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tenemos un duelo, cuando tenemos un pleito? Abrazar ese dolor para hacerlo nuestro y poder volar. ¿Sí? El pecado, el dolor, una ofensa, no la vamos a quitar así como magia. Pero sí, si la abrazamos y lo hacemos nuestra, nos hacemos responsables de nuestros actos, podemos perdonar y podemos pedir perdón. ¿Vamos bien? Sí. Sí, miren, por ejemplo, un día llega una señora con el padre Toño y le dice, oiga padre, me vengo a confesar de que mi hija no está casada por la iglesia y de que le es infiel a su marido, a su pareja. Y dice, ¿y por qué te confiesas tú? Pues porque yo me siento pecadora, porque es mi hija. ¿Se podía esta señora confesar por lo que hacía su hija o no? No. No. No, porque cada quien, miren, aún que sus hijos, sus ahijados son pequeños, ustedes no se pueden confesar por ellos. Aquí desde el más chiquito hasta el más grande, tiene que hacerse responsable de sus actos. Esto es lo que es el sacramento. Ahorita vamos Así es. viendo poco a poco. ¿Sí? Y a veces, como mamás, también a veces cargan los pecados de los hijos, ¿no? O como dejamos la clase pasada, pues resuelven la vida, cuando ustedes le resuelven la vida al hijo, pues no hacen que el hijo la resuelva. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver algunas palabras. Esta es la primera palabra de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos viene a contar dos cosas, cómo es Dios y cómo es el hombre. Y nos viene a contar de la misericordia sin medida del Padre. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque la sociedad humana no soporta la misericordia sin medida, es decir, perdonar y perdonar siempre. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. Sí. A ver, ¿quién me lee esta parábola de la oveja perdida? ¿Quién me la ayuda a leer? Iluminación. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 restantes en la montaña
para ir a buscar la que se extravió. 13. Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se extravieron. 14. De la misma manera, del Padre que está en el cielo, no quiere que se pierda ni un solo de estos pequeños. Muy bien. Esta es la oveja perdida, es decir, Dios que sale al encuentro del pecador. ¿Sí? Hay muchas, en San Lucas, en el capítulo 5, hay toda lo que es la del perdón, pero yo lo quise poner del de Mateo. Me gusta esto que dice, que no se pierda ni uno solo de tus pequeños. Realmente Dios nos busca, nos perdona, nos hace que nosotros nos estemos encontrando con Él, aunque a nosotros hayamos cometido un pecado, Dios nos busca. A ver, mamás y papás y padrinos, cuando sus hijos cometen un pecado, o cuando hacen algo malo, pues los perdona, ¿no? Generalmente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Sí. Seguimos. Dice, entonces adelantó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Dice, hasta 7 veces. Pedro en muchas ocasiones es puesto como una persona imprudente, como una persona impulsiva y que dice lo primero que se le viene a la mente. A mí me gusta esta frase que dice hasta 7 veces y dice Jesús, no hasta 7, sino 70 veces 7. La misma pregunta de Pedro, pues es que él quería como perdonar, pues 7 veces, ¿no? 7 para los judíos es un número perfecto. Entonces, pues dice Jesús 70 veces 7, o sea, ¿cuánto tenemos que perdonar? Siempre. Entonces, si nosotros tenemos que perdonar, pues más Dios nos perdona. ¿Sí me explicó? ¿Vamos bien? Bueno, a ver, ¿quién me lee este? Aquí dice la misericordia sin medida. A ver, ¿quién me lee esto? Y la palabra... A ver, Misericordia sin medida. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. eso es muy bonito, lo leíste muy bien. A ver, ¿qué nos dice que Dios mandó a Jesús para qué? Para que habitara entre nosotros. Y hemos visto la gloria que recibe del Padre, lleno de gracia y verdad. Es decir, Jesús vino a vivir en medio de nosotros. No sé si ya se los había contado, pero esta frase dice, habitó entre nosotros, dice, puso su tienda entre nosotros, la mejor traducción, porque los judíos eran nómadas y la tienda que era el Santo Santorum, que es la tienda del encuentro, eran nómadas y el arca de la alianza iba por el desierto. Cuando se llegaban y se asentaban en un lugar, una nube se pasaba sobre este Santo Santorum, ¿sí? Y en esa tienda se quedaba viviendo Dios con ellos. Entonces, esto es lo que es Jesús. Viene a vivir entre nosotros y al hacernos carne se hizo igual a nosotros, menos en el pecado, pero se hizo carne para que nosotros nos pudiéramos hacer Dios. Dice un canto muy bonito y realmente es una cosa fuerte teológicamente, pero dice, hemos visto su gloria porque vino para que nosotros tuviéramos vida, la tuviéramos en abundancia. Es decir, Dios nos manda a Jesús para perdonarnos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, esta es la historia de Zaqueo. A ver, ¿quién me la lee? A ver, Andrea, vuelve a leer, a ver si la lees así bonita. Vas. Dice, misericordia sin medida. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad.
Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo. Era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo responsablemente al Señor: Señor, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a... Hasta aquí déjale. Muy bien. Bueno, fíjense, esta historia es muy bonita, que habla realmente de lo que es el perdón y de lo que es la actitud de Jesús frente al pecador. Jesús toma la iniciativa, es decir, Jesús pasa primero por donde está Zaqueo. Zaqueo, un hombre rico, era jefe de los publicanos, quería ver quién era Jesús por curiosidad, pero el que toma la iniciativa es Jesús. Luego se adelanta. ¿Él qué hace? Pues busca a Jesús. También tenemos que hacer esta actitud nosotros de buscar a Jesús. Entonces dice, cuando Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, baja pronto, hoy tengo que quedarme en tu casa. Esto es lo que les va a decir a ustedes como niños: quiero quedarme en tu casa, pero también como familia, porque el niño que va a comulgar, pues va a llevar a Jesús a la familia. Jesús bajó, Zaqueo bajó rápidamente y todos lo empiezan a criticar, pero dice que Zaqueo, hay una conversión, ahorita vamos a ver qué es la conversión, y dice que Zaqueo, que va a dar la mitad de los bienes a los pobres, y si ha perjudicado a alguien le devolverá 4 veces más. O sea, el Señor tenía dinero, era un cobrador de impuestos, era un traidor al pueblo, pero aún así, hoy que estamos como en un discurso político que busca enfrentar unos a otros, pues aquí habla más bien de un perdón, ¿no? De un perdón, de que realmente no hay ricos ni pobres, simplemente hay seres humanos, y eso nos habla de un clima de misericordia, de perdón, de encuentro. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Muy bien. A ver, esta frase, esta lectura la leemos todos los días, pero vamos a reflexionar lo que decimos. Padre nuestro que estás en el cielo. A ver, vamos a rezarlo todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el santificado cielo. sea tu nombre. Santificado Venga a sea nosotros tu nombre. tu reino. Venga a Hágase tu nosotros tu voluntad reino. en la tierra como en el cielo. Voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Con esta sola palabra podríamos dar toda la clase, con esta sola oración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí nos dice varias cosas sobre lo que es el perdón. Primero, que tenemos que santificar el de Dios y pedirle que venga el reino. Le pedimos que se haga la voluntad. Cuando nosotros no aceptamos la voluntad de Dios, cuando nosotros no queremos hacer las cosas, el pecado original es querer hacer las cosas lejos de Dios. Entonces, si nosotros le decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que aceptamos lo que Dios nos mande. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Y el que sigue es genial para esta, y por eso la puse. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una cadenita de amor y de perdón. Dios me perdona. Yo me siento perdonado y amo a los demás. Y aquí si nosotros decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Si nosotros nos sabemos perdonados por Dios, vamos a perdonar. El pecado más grave, que se llama el pecado del Espíritu Santo, consiste en que yo me sienta tan pecador que yo no pienso que Dios me puede perdonar. Pero entonces, si yo me siento perdonado por Dios y también yo siento que Dios me puede perdonar, también voy a perdonar a otros. Pero si no perdono a mi vecina, a mi suegra, a mi hijo, a mi cuñada, si no perdono, pues yo voy a vivir. Entonces, ¿cómo le puedo pedir a Dios que me perdone si yo no perdono ni a mi perro? ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí, pues como dice usted, es una cadenita. Muy bien. Y que no es nada fácil, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, fíjense, vamos a dividir la palabra perdonar en perder y donar. Perder para ganar, soltar, dejar ir, la raíz de la amargura, el corazón, el veneno del alma. ¿Sí? Perder algo de mí cuando me roban, cuando me golpean, cuando me ofenden, claro que pierdo algo de mí. ¿Sí? Aún, fíjense, sobre todo cuando en familia es más difícil perdonar, pero hay que perder algo de nosotros. Dice, hay que dejar ir la raíz de la amargura del corazón, el veneno del alma. Cuando a mí me dicen algo que me ofende, ay, chin, ¿por qué lo hicieron? Y estoy recriminándome a mí mismo. Cuando le guardo odio a alguien, me estoy dañando a mí mismo. Ahora, donar dice sembrar para cosechar. Donar amor, la cura para restaurar el alma, como decíamos en la canción. Dar sin pedir. Dar, el donar, el perdón es perder para donar algo. ¿Sí? ¿Cómo ven este juego de palabras? ¿Bonito? ¿Interesante? Sí. Dice, Así el que ama mucho, el que mucho perdona, mucho ama. ¿Sí? Nosotros tenemos que, y eso es una frase del Evangelio, esto no lo tomé del Evangelio, pero es una frase, es decir, cuando nosotros perdonamos, nos donamos a los demás. Lógicamente, como dice el Padre Nuestro, para perdonar tengo que amar, ¿sí? Y si le digo a Dios, perdón, Padre, perdóname, le pedimos que nos perdone como nosotros perdonamos, pues primero tenemos que perdonar. ¿Vamos bien? Bueno, a ver, la misericordia sin medida del Padre. Perdonar siempre. Dios se define como el que perdona. Si yo les digo, a ver, ¿cómo definen un vaso? Pues el que se le puede echar agua, refresco, lo que sea. ¿Cómo defines un lápiz? Pues que sirve para escribir, ¿sí? ¿Cómo definen, qué sé yo, unos lentes? Pues sirven para ver. ¿Cómo defino a Dios? Como el que perdona. Dios se define a sí mismo como el que perdona y que perdona siempre, ¿sí? Y Jesús viene a revelar al Padre y Jesús viene a revelar a la misericordia sin medida. ¿Cómo ven esto? ¿Bonito? ¿Interesante? Sí, está muy interesante. Muy bien. Ahora decimos, viene el sacramento del perdón, la penitencia, lo voy a sacar del catecismo de la Iglesia Católica para que no haya pierde. Vamos, lo más sencillo son los 5 pasos para una buena confesión. Como hay muchos niños, lo explico para los niños y luego me elevo. Si a veces me elevo mucho, me regresan, por favor. Primero, examen de conciencia. ¿Qué es el examen de conciencia? Examinar lo que hice bien y lo que hice mal. Ya que tuve el examen de conciencia, es el dolor de los pecados. Es decir, a mí me duele no amar como Dios me ama. Propósito de mí es decir, le prometo a Dios no volver a pecar. ¿Para qué me confieso de que me peleo todos los días con mi hermano si saliendo me voy a pelear? ¿Para qué me confieso si me peleo todos los días con mi marido o mi marida si saliendo de la iglesia me voy a pelear con él? 4, confesar los pecados al sacerdote
y recibir la absolución. Es decir, yo le digo a los pecados al Padre. Ahorita vemos cuál es el sentido de la confesión. Y por último, cumplir la penitencia y esforzarme por no pecar. Cumplir la penitencia es que salgas y le digas a Dios, perdona, es como a reparar el daño. ¿Sí? Ahorita vamos a ir desglosando cada uno de estos. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver, este sacramento es el que más nombres tiene. Vamos a ver lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Si lo quieren buscar después en internet o lo tienen, aquí les voy a poner los números, pero de todos modos, estas diapositivas se las voy a mandar, aparte de los videos. Si no se las mando, me dicen, las diapositivas, Felipe. Bueno, a ver, ¿quién me lee Sacramentos de conversión. 1423. Se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. La vuelta al Padre, del que el nombre se había alejado por el pecado, se denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Muy bien, entonces aquí vemos dos nombres, conversión y sacramento de penitencia. Los dos nombres son válidos, ¿sí? Se le llama sacramentalmente, es decir, la conversión. Yo regreso al Padre, yo me vuelvo al Padre, trato de cambiar, no es nada más, ay, me borro los pecados y ya me vuelvo a ensuciar. Y es penitencia, dice, consagra un momento personal y eclesial. Esto es muy importante. Mucha gente dice, ay, pues yo me confieso con Diosito. No, el sacerdote representa a Dios, pero también representa a la iglesia. Cuando nosotros hacemos un pecado, por más mínimo que sea, estoy dañando a los demás. Por ejemplo, aunque muchos dicen que no es falso, pero bueno, voy a tomar el ejemplo. A ver, ¿qué pasa si yo me como un murciélago? ¿A quién le afecta que yo me coma un murciélago? Pues tuvimos el COVID, ¿no? Es un ejemplo burdo, no sé si sea cierto, pero se me hace muy bueno el ejemplo para decir lo que es el pecado de uno, tarde o temprano nos acaba afectando por otros, por muy personal que sea el pecado, ¿no? Por ejemplo, un niño que no estudia, ¿a quién afecta? Pues afecta a su papá, por ejemplo, si están en la Juan Pablo, que paga la escuela, afecta a que todo el grupo se va a tener que atrasar porque ese niño no quiso estudiar, ¿sí? Que la maestra va a tener que invertir más tiempo y que a lo mejor no atendió otra cosa por estar consecuentando al niño o a la niña que no se apura, ¿sí? Y pues ya no se diga, robo, ya no se diga ahí, total, ¿qué afecta que robe algo? Pues le afecta al que le roba, le afecta a diferentes cosas. Entonces, el sacramento de penitencia, cuando se le dice a alguien, reza un Padre Nuestro, un Ave María, se trata de reparar el daño que se hizo. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. A ver, sacramento de confesión, ese es el otro nombre. ¿Quién me lo lee? Sacramento de la confesión, 1424. Se le denomina sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Se le denomina sacramento del perdón porque, por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Ritual de la penitencia 4655. Muy bien, entonces aquí tenemos otros dos nombres. Confesión y perdón. Sí, a mí en lo personal me gusta más el nombre del sacramento del perdón, pero en la confesión es decir, confesar. Yo siempre les pongo a los niños este ejemplo. A ver, Dios no necesita un momento para perdonarnos, los necesitamos nosotros. A ver, por ejemplo, yo estoy abajo en el patio de la escuela
y veo que, ¿quién será bueno? A ver, ¿a quién veo por ahí? A ver, y veo que Fernanda rompió el vidrio. Y yo subo al salón y les digo, ¿quién lo rompió? Si yo ya vi que fue Fernanda, ¿para qué digo? ¿Para qué pregunto quién lo rompió? ¿Para qué lo pregunto? A ver, Fernanda, ¿para qué pregunto si yo ya te vi que tú lo rompiste? ¿Para qué? Para ver si dice la verdad. Para ver si dice la verdad y para que confiese. Sí, yo lo rompí. De hecho, miren, creo que ya a veces digo las cosas doble, pero si no, perdónenme. Pero es algo que a mí me gustó mucho. Miren, un día, estaba el maestro Martín y estaban como unos niños jugando afuera y aventaron y realmente rompieron un vidrio y estaban los 4 latosos de siempre de todos los lugares, ¿no? Entonces sale el maestro Martín y ve a los 4 y lógicamente dice, pues fueron ellos. Y sale una niña que se llamaba Yasmín, que curiosamente no era católica y dice, no maestro, no fueron ellos, yo lo rompí. Yo estaba, y muy bonito, los niños dijeron, pues sí, pero nosotros estábamos jugando contigo, entre todos pagamos el vidrio. Y se me hizo un acto tan bonito porque a la niña jamás la iba a acusar el maestro porque pues era una niña de las que se portaba bien y los latosos de siempre pues son los que siempre cometen las travesuras, ¿no? Dicen, crea fama y échate a dormir. Pero a mí aquí me gustó mucho que la niña salió y dijo, yo lo rompí, y los niños salieron y dijeron, también estos niños latosos y todos salen y dicen, sí, pero nosotros estamos jugando contigo y pues también entre todos pagamos el vidrio. Se me hizo un acto tan bonito y hasta el maestro Martín dice, ay, me van a hacer llorar. O sea, realmente dice, y me volteé a ver y dice, me emocioné, la verdad, porque fue un acto muy bonito y eso es lo que es el sacramento de confesión. Es decir, para eso vamos a confesarnos, para nosotros aceptar y del nombre del sacerdote, de Dios, por medio del sacerdote, que cometimos el pecado. Este es el sentido. ¿Vamos bien? Ahora, Sí. el sacramento del perdón, entonces, es para que se nos perdone el pecado y recibir la absolución. El sacerdote a nombre de Dios nos perdona. Muy bien. Sacramento de reconciliación. ¿Sí? A ver, ¿quién me lo lee? Yo. A ver. Se le denomina sacramento de reconciliación porque otorga el pecador el amor de Dios que reconcilia. Dejaos reconciliar con Dios. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder al llamado del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Miren, este pedacito es de el anterior número, es la segunda parte del 24, pero a mí hasta me emociona mucho si lo logramos comprender bien. Dice, se reconcilia. Como veíamos al momento, cuando nosotros nos perdonan, hasta se siente bien rico. Cuando ustedes perdonan a alguien que quieren, por ejemplo, mamás, papás, cuando perdonan a sus hijos, pues se siente bonito. A ver, niños, cuando su mamá los perdona, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten bien? ama, profe, Que me ama. Muy bien, entonces, si yo por un pecado más grave que cometí, me siento reconciliado por Dios, dice, el que vive el amor misericordioso de Dios. Es decir, si yo me siento perdonado por Dios y está pronto a resolver la llamada, es decir, yo me siento que Dios me ama, pues voy a hacer las cosas. A ver, por ejemplo, a ver, papás o mamás, o padrinos, ¿les han dado algún regalo a sus hijos, sus ahijados? Cuando muchos de los padrinos pues también son mamás o papás. ¿Cómo se sienten cuando un niño o una niña le da un regalo, por muy chiquito que sea? Emocionados. Emocionados. ¿Y por qué? Porque se sienten amados por ese niño o esa niña, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, a mí una niñita de teatro me dio una tacita del Día del Maestro y en la tacita me puso lo de una cruz y una por el catecismo y un escenario de teatro.
y me gustó mucho porque pues sentí el cariño de esa niña y siento pues que no es un regalo así de más, sino una cosa personalizada. Pues si esto que es un regalo de una niñita puede darlo con amor, imagínense cómo nos da el amor de Dios y nosotros cuando amamos, como perdonamos, pues estamos pareciéndonos a Dios. Dice, sean perfectos como su Padre es perfecto. Y aquí yo diría, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Eso es lo que decimos en el Padre Nuestro, ¿sí? Así dicho rápido, pues a veces ni lo tomamos en cuenta, pero cuando decimos, a ver cómo dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí nos estamos diciendo, a ver, Dios, tú me amas, yo reconozco que me amas y así yo voy a amar a los otros. Muy bonito, pero no fácil. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Ahora dice, la conversión. A ver, ¿quién me lo lee? (1426) La conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el bautismo, el don del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Cristo, recibidos como alimento, nos han hecho santos e inmaculados ante Él, como la Iglesia misma, esposa de Cristo, es santa e inmaculada ante Él. Sin embargo, la vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia, y que permanecen los bautizados a fin de que sirva de prueba en ellos el combate de la vida cristiana, ayudados por la gracia de Dios. Esta lucha es la conversión con miras a la santidad y la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos. Muy bien, la traduzco, esta está muy bonita. Entonces la conversión es el nuevo, o sea, cada que se confiesan es como un nuevo bautismo, porque recuperamos la gracia de Dios. Y acuérdense que en el bautismo nos unimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos unimos otra vez al cuerpo y la sangre de Cristo y nos volvemos santos. Es padre, es bonito, pero si alguien muere después de confesarse, en ese momento se va al cielo, ¿sí? Directito, ¿sí? Y si alguien, yo soy de la idea que, y ahorita digo por qué, que si alguien se muere en gracia de Dios, aunque se haya confesado hace un mes y no tiene pecados graves, se va directo al cielo. De hecho, lo dicen todos los sacerdotes que conozco, en especial el Padre Toño y el Padre Jesús, que es, pues para mí son unas eminencias, dicen que no hay la canonización al revés, es decir, la canonización es cuando una persona ya está en el cielo, por eso se le reconoce como santo, porque le puede pedir a Dios que haga un milagro. Esa es la canonización, cuando estamos seguros de que alguien está en el cielo. Hay muchísima gente de nuestra familia, muchísima gente que ha muerto, pero no sabemos a ciencia cierta que está en el cielo. Entonces, pero no hay la canonización al revés, es decir, no sabemos de alguien que esté en el infierno, ni a un Judas, ¿sí? ¿Por qué? Porque confiamos en la misericordia sin medida del Padre. Eso no quiere decir que no exista, pero no estamos seguros de que alguien esté ahí, ¿sí? Ahora, una pregunta, a ver, para gente inteligente, niños, papás o padrinos o madrinas. ¿El hombre es bueno o malo? Es bueno. Bueno. Muy bien. Dice, somos buenos por naturaleza, dice en el Génesis. Hicimos al hombre a nuestra imagen de semejanza y dice en el Génesis 1, y vio Dios que todo era muy bueno. Pero tenemos lo que es la concupiscencia, es decir, la tendencia al pecado. Esto no es parte de dice la debilidad de la naturaleza humana. Aquí lo dice muy bien, nada más que lo traduzco. El humano es bueno, pero tenemos la inclinación al pecado, pero eso no es parte, el pecado entonces no es parte de la naturaleza, sino que es algo ajeno, por eso nos hace daño. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, Eucaristía y penitencia.
La conversión y la penitencia diarias encuentran su fuente y alimento en la Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo, que nos reconcilió con Dios. Por ella son alimentados y fortificados los que viven en gracia. Es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de los pecados mortales. Ahorita vamos a un punto muy importante. No es necesario confesarse cada que comulgas. Sería imposible. A veces esto lo tenían mucho como la tradición las abuelitas. Es que no te has confesado, entonces no comulgues. ¿Sí? Si ustedes, y a veces decimos, ay, es que yo vi que cometiste un pecado como papá, como mamá, y el niño no se siente tan pecador. ¿Sí? Ahora dice, solo, miren, me ha tocado como en estos días acompañar a dos familias. Una que la mamá le decía a la niña, no, es que no tienes que confesarse porque no tienes que comulgar porque me contestaste mal. Y la otra, una niña que no quería comulgar porque le había hecho algo malo, no sé qué exactamente, y su mamá le dice, pero pues no fue tan grave, vete y confiésate. No, es que no puedo comulgar porque cometí un pecado muy grave. Ahorita voy a lo siguiente. Solo si se tiene conciencia de un pecado muy grave, entonces si no comulgues. Aún así, si se puede hacer un acto de contrición perfecto, por ejemplo, un niño que le gritó o niña que le gritó a su mamá. Entonces, pues se arrepiente y en ese momento, si quieres comulgar, le pides perdón a Dios. Miren, les cuento, ahorita puso una niña triste, les cuento una anécdota que también a mí me ha servido en mi vida. Había una niña acólito de las que ayudaba en la misa, yo estaba como seminarista, y una niñita de las que ayuda como acólito, llegó llorando, como una niñita como ya grande, como unos 12 años, 11, 12 años. Y llegó llore y llore. Y le digo, ¿qué tienes? Nada, es que mis papás se están peleando desde las 3 de la mañana y eran las 10 de la mañana y dice, y todavía en el carro venían peleando, ¿no? Y a la hora de comulgar, la niña dice, le digo, y te acerca y le digo, ¿vas a comulgar? Dice, no, porque mi mamá dice que soy una pecadora. Dice, pero yo sí quiero comulgar. ¿Qué necesitaba la niña en ese momento si tenía 7 horas que oía a sus papás gritarse? ¿La niña creen que necesitaba a Jesús o no? Sí, profe. Fíjense, yo ya no pregunté cuál era el pecado de la niña ni nada. Después pues le dije al padre que la confesara y que pues hablara con los papás, ¿no? Pero lo más seguro es que el pleito de los papás haya sido la culpa de la niña, ¿no? O bueno, a causa, porque la culpa pues la tiene cada quien. Entonces, pero aún así la niña lo que necesitaba en ese momento era Jesús. O sea, tenía el corazón destrozado de oír a sus papás pelear, pues iba a necesitar a Jesús. Entonces, si Dios vino se hizo hombre para perdonarnos, para estar, pues muchas veces necesitamos a Jesús, precisamente cuando tenemos un dolor, cuando tenemos un pecado, pues arrepiéntanse y vayan a comulgar. ¿Vamos bien? Sobre todo esto es para los niños. ¿Sí? Muy bien. Ahora, situaciones que sí no permiten comulgar. Vivir en unión libre. ¿Sí? Esto es porque parte de los lineamientos de la iglesia dice que tenemos que vivir en gracia de Dios y cuando no está el sacramento del matrimonio, eso lo voy a ver en otro tema, ¿sí? Él no permite comulgar. Para los adultos, el aborto, cuando alguien aborta no puede comulgar, o cuando alguien promueve el aborto no puede comulgar. Por ejemplo, un médico que practique el aborto por gusto, o alguien que, por ejemplo, el papá que le dice a la mujer, pues aborta, ¿no? Entonces, herejía. La herejía es cuando no reconoces a Dios, cuando abiertamente dices que Dios no existe, cuando es el pecado de excomunión, es decir, que por algo estés excomulgado de la iglesia, o pues yo ya no quiero comulgar, ya me voy de la iglesia, ¿sí? Realmente esas son las situaciones graves, gravísimas, que no admiten comulgar. Entonces, aquí realmente los niños no lo tienen. Yo les pido a los papás, a las mamás, a los padrinos, que sí motivemos a los niños a tener conciencia, que motivemos a los niños a que sean conscientes de lo bueno y de lo malo que hacen, pero que no pensemos
que el niño realmente no puede comulgar, porque los niños ahorita hay que encaminar su conciencia, sí, pero no también hacerlos demasiado escrupulosos que no se acerquen a Jesús. ¿Alguna duda en este punto? Porque es un punto importante. ¿No? No. Papás, No, padrinos, ¿alguna duda? ¿No? No, A ver, todo bien. Muy bien. Bueno. Hay, miren, se le llama normalmente pecado mortal. A mí no me gusta, y pues no es que no es por gusto, sino porque realmente Dios nos da vida. Entonces, vamos a ponerle para un pecado sea grave, que se haga consciente. Es decir, que ustedes hagan el pecado, niños, papás, adultos, sabiendo que se hacen un pecado, ¿sí? Conocimiento de pecado, que sepan que lo que está haciendo es pecado. Por ejemplo, una niña o un niño que sus papás lo obligaran a robar, pero él no sabe que es pecado, no puede, cometerá delito, pero no comete pecado. Que lo haga voluntariamente. Cuando el papá o la mamá le dicen al niño, ay, no vamos a misa, es que me vaya a regañar Felipe, a mí no me importa, no vayas, ¿sí? Ahí el que está cometiendo el pecado es el papá o la mamá, pero entonces el niño no comete el pecado, lo comete el papá o la mamá, ¿sí? Ahora, entonces, ahí disculparía al niño como pecado grave. Y materia grave es cuando rompemos los 10 mandamientos. ¿Sí? Estos son lo que es el pecado, ¿sí? Para que un pecado sea grave. Ahora, el pecado, hay el pecado original y el actual. El original es el de Adán y Eva, que ya todos lo sabemos. El actual es el que cometemos nosotros. La falta de amor a Dios. El pecado es una falta de amor a Dios. Como les decía, todo pecado es un pecado perdonado. Nosotros no necesitamos, dice Dios no necesita un momento para perdonarnos. Lo necesitamos nosotros. Volvemos al ejemplo del vidrio roto. O sea, ahí que se necesita por reparar el daño, que se reconozca el pecado, y nosotros necesitamos la confesión porque tenemos que aceptar la gracia de Dios y tenemos que hacer este proceso de reparación. ¿Vamos bien? Sí. Bueno. El proceso de conversión y de la penitencia. ¿Quién me lo lee? El proceso de conversión y la penitencia. El proceso de la conversión y la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada El Hijo Pródigo, cuyo centro el Padre Misericordioso. La fascinación de libertad luminosa, el abandono de la casa paternal, la miseria eterna la miseria de libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna, la misericordia eterna del Hijo que encuentra tras haber dilapidado su fortuna. La humillación profunda se ve obligada a apacentar cerdos. Y peor aún, la que desea alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos. La reflexión sobre los bienes perdidos de arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su Padre, el camino retorno, la apología generosa del Padre, la alegría del Padre. Todos estos son rasgos propios del proceso de la conversión. Muy bien. Miren, esta parábola pues es la más bonita de lo que habla del perdón. Se los quise poner así como es el desglose. A ver, me imagino que esta parábola ya la han oído muchos. A ver, ¿de qué se trata? Un papá que tiene 2 hijos, el hijo menor le dice, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Es decir, muérete, ¿no? Porque la parte de la herencia, pues la herencia se da cuando ya se muere. Entonces dice, haber dilapidado la fortuna, es decir, tiró toda la fortuna. Se fue de la casa del padre. El pecado nos aleja de Dios. Dios nos aleja de nosotros, pero nosotros sí nos alejamos. Nosotros ¿Sí? sí.
el pecado lo humilló, lo hizo ya cuando se dio cuenta sin dinero, se vio humillado. Para los judíos los cerdos era lo peor, era un animal de pecado. Ellos no podían ni comer la carne del cerdo. Dice, y deseaba alimentarse de eso y se siente culpable. Una cosa muy bonita que dice, yo voy a, Padre, ya no deseo llamarme tu hijo, trátame como uno de tus criados. Él se sabe que ya no es hijo de Dios. Nosotros cuando pecamos nos estamos alejando de Dios y nos tenemos que dejar de llamar hijos. Pero una cosa muy bonita es que Dios los perdona. Dice la alegría del Padre. Dios, el Padre hace una fiesta, el Padre lo hace y eso obliga al hijo a convertirse. Es decir, no lo dice ahí, pero pues vamos a suponer, lógicamente después de que se va, pues ya va a ser un hijo ejemplar, ya no va a estar haciendo las cosas mal y lo recibe como hijo porque le pone el anillo. En la antigüedad, el anillo era el señal de hijo, porque por ejemplo, si mandaban una carta, se sellaba con cera y se le ponía el sello de la familia. Entonces, al darle el anillo, es señal de hacerlo otra vez parte de la familia, es decir, vuelves a ser hijo. Y esta persona se arrepiente y ya no regresa como, ya no como siervo. Él se dice, ya no soy hijo, pero el Padre lo recibe como hijo. Eso es lo que es la confesión. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Dice, Sí. solo Dios perdona los pecados, porque Jesús el Hijo, dice mismo, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados y ejerce su poder divino. Tus pecados te son perdonados. Más aún, en virtud de la autoridad divina, Jesús confiere ese poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. ¿Sí? Solamente Dios perdona el pecado. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede perdonar a alguien. A ver, ¿quién puede ver, aunque un sacerdote, un catequista, ustedes como papás, sí podemos orientar a los niños en lo que es bien y mal? No podemos dar el grado de pecado. A ver, me explico. La niñita que les explicaba. A ver, ¿la mamá tenía derecho de decirle a la niña que era pecadora o no? No, Jesús No. le dijo a María Magdalena, ¿a dónde están los que te acusan? Y después agregó, vete, yo tampoco te acuso. Sí, como veíamos la clase pasada, esa frase, y es muy bonito. A veces no tenemos que condenar, a veces nos convertimos en jueces, nos convertimos en, ay, es que yo estoy condenado, ¿y por qué? Y a veces condenamos demasiado al otro. Por ejemplo, ay, si vemos, voy a decir algo, si quieren después, ese tema es un tema que un día quiero platicar con papás. Por ejemplo, yo veo un hombre y un hombre besándose. Ay, son pecadores, ¿por qué? No, a ver, tú no tienes derecho a decir si ese es pecador o no es pecador. Y más un papá, miren, yo no sé qué hizo la niña ese día, seguramente se portó mal. Se le puede decir a la niña, irresponsable, se le puede decir, no hiciste la tarea, se le puede decir lo que quieras, pero no le puedes decir como papá o como mamá, no le puedes decir pecadora, porque el pecado solamente es en relación con ¿quién? El pecado es en relación con Dios. Jesús. Con Dios. Jesús. Dios. Claro que un papá, una mamá, un sacerdote, un catequista, sí podemos orientar. Oye, mamá, ¿crees que esto sea pecado? Pues sí se puede orientar. Yo como catequista me ha tocado, pues muchas veces en mi vida, oye, Felipe, ¿crees que esto sea pecado? Y miren, en cada confesión me toca, pues que primero se confiesan conmigo y después con el padre, porque los niños a veces no saben qué tan grave es el pecado. Eso sí lo podemos hacer, pero a fin de cuentas lo que tenemos que ayudar a los niños es lo que es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La que nos ayuda a decir si hicimos bien o hicimos mal. Por eso la primera parte es examen de conciencia. Miren, aquí pues gracias a Dios creo que sí se va a poder hacer mejor este año, bonito. El día de la confesión, los voy a citar a los niños. Ese día es para los niños. Dice el padre David y también lo dice el padre Toño y yo estoy de acuerdo,
que realmente los adultos no necesitan un día especial para confesarse, porque se supone que tienes que vivir en gracia de Dios. Ese día, pues como va a estar el sacerdote, a lo mejor van a ir 2 padres allá al colegio, pues se puede aprovechar. Pero realmente no es obligatorio que los padrinos o los papás vayan a confesarse ese día. Si está el padre ahí, pues aprovechen, ¿no? Pero procuren, pero los niños sí, ese día les voy a ayudar a los niños a confesarse. Vamos a hacer lo que es el examen de conciencia todos juntos. Los voy a citar a las 8 de la mañana. Vamos a hacer una reflexión bonita y ya después viene el padre para confesarlos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, ahora dice, la reconciliación con la iglesia. Durante su vida pública, Jesús no solo perdonó los pecados, sino manifestó el efecto de este perdón. Los pecadores que son perdonados los vuelve a integrar la comunidad del pueblo de Dios, en donde el pecado lo había alejado incluso excluido. Un signo manifiesto es el hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa. Más aún, se siente en la mesa, gesto que genera de manera conmovedora a la vez el perdón de Dios en el seno del pueblo de Dios. Los judíos eran muy extraños y a veces nosotros somos medio así. ¿Sí? Es que yo no me siento con él porque es pecador. Yo no me siento con él porque huele feo. Yo no me siento, o yo ya no me junto con tal persona porque X. Y aquí Jesús come con los pecadores. ¿Sí? Y pues realmente todos somos pecadores, como veíamos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces realmente Jesús reconcilia a Dios, al pecador con Dios, ¿sí? Miren, también todas las curaciones tienen que ver con este sentido del perdón. Para ellos, para los judíos, el leproso era una persona que había cometido pecado. Entonces, cuando Jesús los perdonaba, los reconcilia, los cura de la lepra, les dice, ve y preséntate al sacerdote y ya intégrate, es decir, integraba a la gente nuevamente a la iglesia. Eso es lo que es la reconciliación también. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. A ver, ¿quién me lee que está chiquito? Adelante. A ver, ya no supe quién lo leyó. Las palabras saltar y desaltar significan aquel quien incluyáis de vuelta comunión, será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien que recibáis de nuevo en esta comunión, Dios lo escogerá también en la suya. La reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Es decir, yo no puedo decir, yo me confieso solito, no, porque el sacerdote representa a Dios, pero también representa a la iglesia. Y la palabra atar y desatar se utiliza varias veces, pero Dios se utiliza en la Biblia cuando le dice, les doy poder para atar y desatar a los sacerdotes. Y entonces dice, significa que a quien excluyas de la comunión será excluido de la comunión. La reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. ¿Sí? Muy bien. Dice, Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de los miembros pecadores de su iglesia. Es decir, el sacramento no es para los buenos, es para los pecadores y todos somos pecadores. Ante todo, para después del bautismo haya caído en el pecado grave, así haya perdido la gracia bautismal y recelado la comunidad eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece, pues, esto es una nueva posibilidad de convertirse y recuperar la gracia y la justificación. Los padres de la iglesia representan este sacramento como la segunda tabla de salvación, después del naufragio y la pérdida de la gracia. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir cerrando la contrición. ¿Quién me lee la contrición, por favor? 1450, la constricción, 1452. Cuando brota el amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición. Contrición perfecta. A ver quién estaba. Era la que estaba leyendo, era Cassandra. A ver. Sigue.
Ya, bueno, semejante contrición por... ¿Puedo A seguir, ver, profe, yo? sí, sigue. Dice, 1352. Cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta. Contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales. Obtiene también el perdón de los pecados mortales. Se comprende la firme resolución de recurrir tan pronto como sea posible a la confesión sacramentalmente. Eso es lo que les decía hace rato. Miren, aquí, pues no lo digo yo, aquí se los digo con el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Cuando ustedes sienten que tienen un pecado grave o un pecado chiquito y quieren comulgar, pues arrepiéntanse, pídanle perdón a Dios, ¿sí? Por favor, miren, ayúdenme a mantener los microfonitos apagados, porque si no, se oye mucho ruido, ¿sí? A ver, dice entonces, la semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales, ¿sí? Si ustedes van a comulgar y hacen un acto de contrición perfecta, que es lo que dice aquí, le piden perdón a los pecados y realmente aunque el pecado sea grave, pues Dios los perdona si ustedes se comprometen a lo más pronto posible confesarse. Esto es el catecismo de la Iglesia Católica, no lo digo yo, está en el mismo catecismo realmente. ¿Por qué? Porque lo importante de ir a misa, ya que hiciste la primera comunión, es comulgar. Y la Iglesia no quiere a una persona lejos de Dios, sino mientras más cerca de Dios lo podemos. Y también en muchos lugares, pues aquí en nuestras comunidades, pues un padre va de recorrer varios pueblos. Pues a lo mejor no te puede confesar en ese momento, pero pues ya te arrepientes, comulgas el domingo y ya el jueves te vas a confesar. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora viene lo que ya habíamos visto, lo que es la confesión. Dice, de los pecados, la acusación, incluso desde el punto de vista simple humano, nos libera y nos facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable. Es muy importante asumir la responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios. Es decir, como veíamos el ejemplo del vidrio. ¿Para qué te digo que lo rompiste? Pues para que lo pagues, ¿sí? Ahora, asume la responsabilidad. Entonces es muy importante. Si en una familia, todo mundo, en un salón de clase, todo mundo asumiera lo que le toca, realmente el mundo no estaría como está. Y si nosotros realmente somos responsables de lo que hacemos y abrimos de nuevo a Dios y a la comunión con la iglesia a fin de hacer un nuevo futuro. El sentido del sacramento de la confesión es hacer cada día mejores. ¿Sí? Entonces, miren, estos números se me hacen a mí maravillosos. El catecismo de la Iglesia Católica realmente es muy profundo. No les puse todo el número completo, pero les puse un pedacito y se los voy explicando. Este punto a mí se me hizo muy bonito. Dice, incluso desde el punto de vista humano nos libera. Miren, como psicólogo, se podría decir que lo que más hace el psicólogo es escuchar a las personas. Hay veces que la persona ya sabe su problema, nada más lo que yo le ayudo es a verbalizarlo. Inclusive yo como psicólogo, como cuando yo me voy a confesar o cuando yo necesito un apoyo, a veces le digo, por ejemplo, yo cuando hablo con el padre Toño, que es con el que más trabajo esto, le digo, mira, todo lo que me dices ya lo sé, nada más ayúdame a verbalizarlo, a corregirme, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, dice, permítanme, perdón, me fui muy rápido. Puesto que Cristo confió a sus apóstoles el misterio de reconciliación, los obispos, los presbíteros, colaboradores que se ejercen ese misterio. Los obispos y presbíteros, en virtud del orden
sacramento del orden tiene el poder para perdonar los pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como les digo, el ministro representa a Dios y representa a la iglesia. Los efectos, dice, el sacramento reconcilia con la iglesia al penitente. El pecado menoscaba, rompe la comunión fraterna. Cuando ustedes, niños, se pelean con sus papás, cuando papá se pelea con mamá, cuando nos peleamos unos con otros, se rompe esta relación fraterna. Este sacramento lo que nos invita es a restaurar, a reparar. Dice, el sentido no cura, solamente se reintegra a la comunidad. Tiene también un efecto vivificante sobre la vida de la iglesia. Miren, cuando en una familia se logra el perdón, la reconciliación, como psicólogo es algo que a mí me gusta hacer, es decir, reconciliar no solamente la parte humana, y claro que y me decía el Padre Jesús Lugo, dice, aparte, dice, pero el sacramento del perdón es más bonito porque no solamente te reconcilia con el hombre, te reconcilia con Dios y recibes el perdón. Dice, restablecido o afirmado la comunión de los santos, el pecador es fortalecido por el intercambio de bienes espirituales. Nos unimos otra vez a todos los santos, dice, y todos los miembros vivos del cuerpo. O sea, nos reconcilia con los muertos, con los vivos y con los que van a venir. Eso, todo es ese sacramento de la confesión. ¿Sí? El cristiano que quiere purificarse de su pecado y santificarse con la ayuda de Dios, no se encuentra solo. La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de manera admirable en Cristo y por Cristo, con la vida de todos los hermanos cristianos, en la unidad sobrenatural con el cuerpo místico. Es decir, cuando yo me confieso, en ese momento soy un santo. Ahí va a estar Santa Andrea, Santa Alondra, San Brian, Santa Fernanda, San Rafael, Santa Cassandra, ¿quién más está? San Jorge, ¿sí? Cada quien vamos a estar santos. Ese día, pues ya los podemos poner en un altar porque ya van a ser santos. Por eso el día de su primera comunión, ¿de qué color van vestidos los niños y las niñas? De blanco, profe. De blanco. ¿Por qué? Porque significa que tienen el alma limpia y que van a ser, ¿qué? Santos. 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 Entonces, miren, por eso el día se van a confesar, va a pasar pues varios días de su confesión a su primera comunión, pero traten de veras, por lo menos de vivir en esos días del 24 al 9, pues no peleen. Realmente, miren, una niñita aquí que le doy catecismo también, me decía que realmente está intentando tratar de ser mejor, ¿sí? Entonces la confesión tiene que ser mejor cada día. ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Pero sí. Bueno, ya voy cerrando. Dice el sacramento de la celebración. Todos los sacramentos, la penitencia es una acción litúrgica. Dice, es una fiesta. Los elementos de su celebración son saludo, bendición del sacerdote, lectura de la palabra de Dios para iluminar la conciencia, suscitar la concentración, exhortación al arrepentimiento, la confesión, se reconocen los pecados, se manifiesta el sacerdote, la imposición de manos, la aceptación de la penitencia, la absolución, se alaba la acción de gracias y la despedida. ¿Sí? A ver, los papás y padrinos ya saben cómo confesarse. Si necesitan duda, pues también me dicen. Pero a ver, repaso. Entonces llegan frente al sacerdote y el padre dice en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Dicen Ave María Purísima y se contestan sin pecado concebida. Y ya empiezan a decir los pecados. Ya que empiezan a decir los pecados, ya el padre les dice alguna idea de cómo corregir ese pecado, les da, dice, se reconoce, ya se da la imposición de manos y la penitencia. Reza un Padre Nuestro, un Ave María. Miren, por ejemplo, hay veces que los sacerdotes te la dicen luego hay sacerdotes que dicen, pues sabes qué, reza tu penitencia antes de dormir. Según lo que el padre les diga, eso es lo que hay que hacer. Y pues hay que darle gracias a Dios y dice,
yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya te dice, puedes ir en paz, y ya decimos, demos gracias a Dios. Todo eso es parte de la celebración, ¿sí? A veces el sacerdote te dice, Señor mío Jesucristo, pues lo tienes que rezar. Si el padre dice, yo confieso, lo tienes que decir, ¿sí? Por eso mis niños y mis niñas se tienen que saber muy bien el Señor mío Jesucristo y el yo pecador, ¿sale? En el programa, en el Catholic Canal, los puse los dos unidos. Si no se lo saben, repítanlo y repítanlo hasta que se lo sepan. ¿Sí? Papás, mamás y padrinos, ayúdenme a que se sepan ¿Sí? Ahorita se los pongo donde está. Profe, Sí. Mande. el yo pecador, ¿y qué más? Y el acto de contrición. Ahorita se los pongo a ver, déjenme ver en el canal que tengo. A ver. A ver, espérenme tantito a ver si lo... A ver. El canal de la catequesis y del teatro, lo junté pues porque ya son las dos cosas. Entonces, aquí, está, a ver, por aquí está, casi son de los primeros que hicimos. Aquí está, yo confieso y acto de contrición. Entonces, aquí está. Entonces, para que lo oigan. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acto de contrición. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Muy bien. Está en su libro. Yo confieso. Está en su libro y está aquí que dice yo confieso acto de contrición en Catholic Canal. Ya se los había mandado para que lo repase. ¿Sí? Muy bien. Para ir cerrando el día de hoy, para mí fue una clase que me gustó mucho. Es una clase, pues, que le combino entre catecismo tradicional y entre pues, alta teología. Es una clase que a mí me gusta mucho, pero espero que nos haya quedado algo claro. A ver, ¿con qué se quedan? ¿Quién me dice algo que se les haya quedado de esta plática? El perdón ilumina el alma y es amor. Muy bien. A ver, ¿algún otro papá, mamá o niño o niña? Hay que perdonar con el corazón. Eso, muy bien. ¿Qué más? Que el perdonar nos libera. Muy bien. ¿Qué más? Nos hace libres. Muy bien. Y si nosotros nos reconciliamos con Dios por medio del sacramento del perdón, ¿cómo nos sentiremos? Muy bien, profe, alegres. Alegres, y nos vamos a sentir, pues alegres. Muy bien. A ver, ¿se acuerdan los 5 pasos para una buena confesión? ¿Ya los tienen o se los pongo otra vez? A ver, para que eso me interesa que quede muy bien. A ver, primero es examen de... Conciencia. A ver, un papá o una mamá que me diga que es un examen de conciencia o una madrina. Analizar bien lo que hemos cometido, el mal que hemos cometido. Muy bien. Miren, en el catecismo, en el librito de los niños, viene ahí un examen de conciencia, pero la mejor manera es que repasemos con ellos los 10 mandamientos y que le hagamos conciencia al niño o a la niña, pues de qué cosas ha hecho bien y qué cosas no ha hecho, y ayudarle, ¿no? Es decir, ay, ¿por qué lo hiciste? Miren,
a mí como maestro me funciona mucho, de lugar de decirle, a ver, niño, recojan este tiradero, a ver, observa tu lugar y a ver qué ves, ¿no? Como papá o mamá también funciona, de lugar de decirle, mira qué tiradero tienes en tu cuarto. A ver, mijo, ven, observa, ¿cómo ves tu cuarto? Están los chones por ahí encima de la cama y yo lo veo bien, mamá. ¿Seguro? Entonces, invita al niño o a la niña a que él solito descubra lo que hizo bien, lo que hizo mal. ¿Sí? El 2, ¿qué dice? ¿Dolor de qué? De los pecados. Es lo que llamamos contrición. ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? ¿Es arrepentirnos de qué? De los pecados. De nuestros pecados. De los Muy- pecados. Algo malo que hemos hecho. Es decir, muy bien. Es decir, que yo me doy cuenta de que yo no amo como Dios me ama. ¿Sí? Esto, los padrinos, papás y mamás, hay que ayudar a nuestros hijos a que se arrepientan. No hacerlos así como muy quisquillosos de, ay, porque eres un pecador, sino simplemente invitarlos a la conciencia. Por ejemplo, es muy importante que ustedes como papás y padrinos le digan al niño o a la niña, ¿por qué lo hiciste? No importa la respuesta, el chiste es la pregunta, ¿sí? Por ejemplo, a mí me tocó también, perdón que les hable de mis ejemplos, pero pues creo que me han ayudado a la vida. Un día una niñita que yo quiero mucho y pues que realmente era que me seguía mucho y todo, un día se robó un dinero y pues conociéndolos yo sabía que había sido ella. Entonces les digo, a ver, se van a ir entrando al baño, había un baño ahí en el salón, van a ir entrando todos, y no digan nada si ya apareció lo que se habían robado, nada más, no digan nada, todos van a entrar y lo van a dejar, y tarde o temprano, pues apareció lo que se habían robado, ¿no? Y al final yo sabía que era ella, al final yo le dije, ¿por qué te lo robaste? Es que, ¿cómo supiste? Y ya lo que le invité es a reflexionar porque se lo había hecho. Realmente nunca me contestó por qué lo hizo, pero el chiste es mantener la pregunta, es decir, ¿por qué lo hiciste? Entonces, no así decir, ¿por qué lo hiciste? No, a ver, piensa, mijo, piensa en mi niña, ¿por qué lo hiciste? Y esto me invita a la conciencia. ¿Vamos bien, papás y padrinos? Sí, profe. ¿Se les hace fácil Sí. o difícil esta parte de ayudarles a los niños en esto? A ver, primero, papá, ¿se les hace fácil ayudarles a sus hijos, a sus hijas? Pues sí. Muy es bien. fácil, hablando con ellos. Hablando con ellos, ¿verdad? Por eso el diálogo es muy importante. Propósito de enmienda, que es prometerle a Dios, ¿no qué? No volver a pecar. No volver a pecar, ¿verdad? Si me arrepiento, pues no vuelvo a pecar. Confesar, pues ya lo dijimos mucho, lo que es el reconocer. Y cumplir la penitencia es rezar lo que el Padre me diga. ¿Qué es reparar el qué? El daño. El daño. Vamos bien. Muy bien. Y por último, una pregunta. ¿Qué significaría la misericordia sin medida? A ver, ¿qué idea les quedó de la misericordia sin medida? Eso lo vamos a ver más la próxima clase. Pero ¿qué sería la misericordia sin medida? A ver. Se los pongo fácil. Que Dios perdona y perdona siempre. Eso es lo que es la misericordia sin medida. Miren, para la próxima clase les voy a dejar una tarea que piensen en estas palabras. Curar, perdonar, incluir y compartir. En estas palabras se resumen estas dos clases que vamos a ver. Lo que es el sacramento de la penitencia y lo que es el sacramento de la comunión. En estas frases, y se dice que en estas frases, dice la teóloga Bárbara Andrade, que en estas frases se resume todo el evangelio. Piénsenlo, curar, perdonar, incluir y compartir. Y miren, y así les voy de veras hagan esta tarea bonita como familias. Si se pueden conectar o ir a visitar a sus padrinos o madrinas, sería muy lindo que lo hicieran todos.
ya vamos acercándonos al retiro. Entonces, piensen, busquen qué significan esas palabras, platiquen. Ya vimos ahorita el perdonar. Vamos a verlo y les voy a dejar una tarea. Abran el evangelio que quieran y busquen dónde se aplica esto. Cuándo Jesús curó, cuándo Jesús perdonó, cuándo Jesús incluyó, cuándo compartir. Y me van a decir, a ver, por ejemplo, oye, Felipe, yo encontré que Jesús perdonó aquí. Yo pensé que aquí Jesús incluyó, que Jesús compartió. Dice Bárbara Andrade que todo el evangelio está esto. Curó a un ciego, profe. Muy bien. Algunos ya se lo saben. ¿Cómo ven? ¿Sí me expliqué de la tarea? Investigarme estos términos, platicarlos y buscar una frase del evangelio que se adecue a estos verbos. Y lo vamos a hacer en familia. ¿Les gusta la tarea? ¿Está sencilla? ¿Sí? Sí. 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 Sí, profe. Bueno, pues vamos a terminar con una oración. Ahorita nada más, después de terminar, voy a decir las indicaciones prácticas. Ya estamos cerca de los sacramentos, pero vamos a terminar primero con una oración y luego los avisos parroquiales. A ver, decimos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, miren, vamos a los horarios. Ya tengo los horarios. Se los voy a mandar por escrito, pero por ahí anótenlos. Sigo con la grabación para los que la oyen. Miren, el día 24, ya lo habíamos dicho. El día 24, ¿qué es? Las confesiones. Las confesiones. Van a ser ahí en la iglesia, en la escuela, perdón. ¿Sí? Y van a ser a las 8 de la mañana. Calculo que sea como de 8 a 11 más o menos. Vamos a empezar con una celebración de la palabra. Los padres o padre va a llegar a las 9, pero a las 8 vamos a empezar a hacer esto del arrepentimiento y examen de conciencia. Por ser la primera vez yo les voy a ayudar. Es básicamente para los niños. Si quiere ir un papá, una mamá o una madrina, puede ir, pero vamos a pasar primero a los niños, ¿sí? Y el que se vaya confesando ya se puede ir. También hay algunos de los que están aquí que están en teatro. Los que están en teatro, a las 11 vamos a empezar los bailes, así es que va a venir una maestra de baile, primero Dios. Entonces, los que están en teatro, pues esperan tantito, pero ese ya es otro canal. Bueno, luego el día 25 es el retiro en el convento del Carmen, ¿sí? Muy bien. Va a empezar, ya tengo los horarios, para los niños a las 9 de la mañana, para los niños. Para los papás y padrinos a las 12. La comida va a ser a las 2 para que ya se la lleven. Ah, es que se va a enfriar. Miren, lleven algo que no se enfríe, ¿sí? Digo que si se lo pueden comer frío no importa, o si se lleva, lógicamente no vamos a poder estar calentando, así es que lleven algo práctico. Hay veces que dice, es que puedo salir a comprar. No, porque ya se rompe todo el sentido. Ah, es que y miren, cada año tengo esa misma situación en otros planetas. En este planeta no lo he tenido, pero bueno. A ver, es que puedo salir a comprar unas pizzas, es que puedo salir, voy al centro y regreso. No, el chiste es que comamos juntos. ¿Sí me explico? Sí, profe. Y a los niños va a haber un pequeño lunch, porque miren, ya también me ha pasado que les digo, ay, es que coman en su casa, nadie come y se están muriendo de hambre. A las 9:30 vamos a hacer un pequeño refrigerio con los niños. Entonces los niños tienen que llevar con su lunch y la comida es a las 2. ¿Sí? Y la salida
va a ser como a las 5:30 más o menos. Por favor, miren, vamos a tener la gracia de tener una hora santa. Entonces no me estén diciendo, ya me voy, es que dejé el pavo ahí cocinándose, es que tengo que ir a comprar el vestido. Ese día dedíquenselo a Dios, por eso se los avisé con tiempo, para que realmente pues estemos todos conviviendo bonito. Miren, hace 2 años que no se hace un retiro presencial. Claro, vamos a ir como siempre con con los, ¿cómo se llaman? Con las medidas sanitarias. Cuando seamos la comida vamos a procurar, aunque estemos conviviendo todos, vamos a procurar una sana distancia. Y el desayuno va a ser como por pequeños grupitos para que no coman todos. Vamos a tratar bien también de ser prudentes, ¿sí? En ese sentido. Y el día de las comuniones es el 9 de julio a las 9 de la mañana, digo a las 10, perdón, de la mañana. A las 10:30, yo voy a estar ahí desde las 9. A las 9:30 ya tenemos que estar todos sentados en el lugar. ¿Sí? Entonces, desde las 9 yo voy a estar recibiendo a la gente. Más porque también tenemos que hacer lo de la sanitización y todo eso. Con más razón, desde las 9 ya vamos a estar en la iglesia para que a las 9:30 ya estén todos sentados. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bueno, miren, ahorita por lo pronto no se ha dado otra indicación. Ya estamos con las medidas diferentes, pero vamos, hasta ahorita parece que se ha dicho que sí van a poder entrar más personas, pero vamos a hacerlo por lo mismo de la sanidad. Va a estar sentado el niño o la niña con sus papás y padrinos, ¿sí? Vamos a dejar de las mesas de lado para los hermanitos y todas las bancas que están al lado, y los invitados van a estar en la parte de atrás, no van a estar así cerca del niño o de la niña. Si primero Dios todo sigue bien y no hacen las medidas más severas, pues sí se pueden hacer invitados, pero también tratar de ser, generalmente muchos no van a la misa, ¿no? Pero miren, por ejemplo, la vez pasada, en el Colegio Juan Pablo II de Marte, me pasó que les dije, miren, nada más podemos ir 3 personas por niño, y una santa mujer me metió 18 personas. Entonces, pues hay que tratar de hacerlo un poquito con prudencia, un poquito con caridad y un poquito de tratar de hacer las cosas por la salud de todos. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, ¿dudas? ¿No? No. Bueno. No. Bueno, pues entonces estamos todos bien. No, ya vimos la tarea, entonces pues ya mero nos llega el momento. Entonces, pues muchas gracias. Dios me los bendiga. Nos vemos. Gracias, igualmente.